Sean todos y todas muy bienvenidas, muy bienvenidos nuevamente a este espacio que Dios nos permite tener alrededor de su mesa, deleitándonos con su palabra, con su verdad y todos los días creciendo un poquito más en ese conocimiento de la escritura, que es nuestro manual de instrucciones para poder vivir esta vida de la mejor manera posible, de la mano de Dios. En estos versículos del 1 hasta el 8 nos está enfocando esta historia en lo que era toda la familia que había conformado Esaú. Recuerden que él inicialmente había tomado dos mujeres de las tierras cananeas y en estudios pasados hablábamos cómo las costumbres del sistema religioso de los cananeos habían hecho imposible la convivencia de las esposas de Esaú con los padres de este. Era bien difícil. Y también nos contaba la historia en capítulos anteriores que cuando se da el altercado entre Jacob y Esaú por la bendición de la primogenitura, entonces Esaú sale y busca otra mujer de esas tierras. Aquí nos dice que era una descendiente de Ismael y que también pues obviamente estaba contaminada con toda esa parte de idolatría, que eran bastante difíciles la convivencia con estas mujeres. También nos está diciendo cuántos hijos o cuántos hijos inicialmente habían tenido. Nos da también las razones por las cuales Esaú decide separarse de Jacob. A través del tiempo se habían distanciado aún más, pero finalmente logran reencontrarse como hermanos y hacer las paces. Nos dice también que Esaú ya entonces no iba a ser conocido como Esaú, sino como Edom. Edom era un sobrenombre que recibía Esaú por ser posiblemente pelirrojo. Edom significa rojo. El nombre de Esaú, la Biblia no menciona que Dios se lo haya cambiado, como si lo hizo con Abraham y como si lo hizo después con Jacob. Acá Esaú simplemente se adueñó de un apelativo que le daban por ser su cabello rojizo y conformó entonces su reino en las tierras de Seir, que es el reino de Edom. Ya en lo que continúa del capítulo vamos a seguir viendo a sus descendientes que tuvo. En la Biblia vamos a encontrar más de 130 referencias que nos hablan de tanto del reino de Edom como del pueblo que desciende o que conforma este reino mejor, los edomitas. ¿Quiénes eran ellos o por qué son mencionados tantas veces? Hay que partir de una premisa, y es que cuando en la Biblia encontramos mencionados ya sea una persona, digamos el nombre de una persona, el nombre de un animal, un evento, una fecha y en este caso un reino o un pueblo, es porque tuvieron mucho que ver, para bien o para mal, con el pueblo de Dios o los propósitos que Dios tenía para su pueblo. No en vano vamos a encontrar entonces tantas referencias acerca de este pueblo. Sin embargo, les voy a resumir unas de las principales. Por allá en el libro de Números, capítulo 20 más o menos, tanto en el capítulo 20, versículo 21, nos va a hablar de que los edomitas, cuando Israel estaba en todo este caminar por el desierto, digamos rumbo a la tierra prometida, después de que salieron de la esclavitud en Egipto, que ellos fueron esclavos en Egipto 430 años, eso lo vamos a ver mucho más adelante, lo vamos a ver por allá en el libro de Éxodo. Éxodo significa salida, Génesis significa principio, no les había enseñado esa parte. Cuando los israelitas logran salir libres de la esclavitud que tenían en Egipto durante 430 años, ellos vagaron 40 años por el desierto. Dicen los que saben, los expertos en el tema, que se demoraron 40 años en hacer un viaje que usualmente en esa época hubiera durado aproximadamente entre 40 a 50 días. ¿Por qué se demoraron tanto? Porque había rebeldía en su corazón y porque cada vez se iban volviendo más duros en su corazón, más rebeldes contra Dios. Entonces Dios, en todo ese trasegar por el desierto durante tanto tiempo, los había moldeado y al final Dios se había enojado y en esos 40 años habían muerto los más antiguos, los más ancianos ya habían muerto en el desierto para aquella época. Entonces resulta que en ese caminar del pueblo de Dios a través del desierto para poder llegar a la tierra prometida,
Un día de tantos se le atravesaron los edomitas. Eso está narrado en el libro de Números, capítulo 20, versículo 21. Y les prohibieron avanzar, les cerraron el paso, sin motivo alguno, sin razón aparente, sencillamente porque quisieron hacerlo de esta manera. Este accionar del pueblo edomita contra el pueblo de Israel trajo mucha tristeza y mucho desaliento en el pueblo de Dios, y no era para menos. Ese desaliento es nombrado y explicado en el capítulo 21, versículo 4 del libro de Números, para quien desee leerlo. Imagínese usted la situación. Usted va caminando por el desierto, viene de ser esclavo en Egipto, un trabajo difícil, maltratado, insultado todo el día. Si uno de los guardias del faraón quería azotarlo, sencillamente lo hacía con un látigo que arrancaba la carne de la espalda, dejaba profundas heridas en el cuerpo de los israelitas. Fuera de eso, muchas veces no les dejaban tomar agua durante las jornadas que ellos tenían que trabajar, que generalmente esas jornadas eran desde muy entrada la mañana hasta casi atardecer. ¿Por qué hasta el atardecer? Porque usted diría, bueno, eran esclavos, ¿porque no trabajaban también otro turno de noche? Porque recuerden que el pueblo egipcio era un pueblo politeísta, tenían un dios principal al cual denominaban Ra, que es como el dios sol para ellos, y ese dios, según las creencias de los egipcios, ya no tenía poder en la noche. Entonces ellos sentían terror de la oscuridad. Por eso una de las 10 plagas de Egipto es precisamente un tiempo de oscuridad, porque con eso Dios les estaba mostrando que Él dominaba tanto en el día como en la noche. Pero bueno, ya nos estamos desplegando con muchísimos temas y vamos a centrarnos. Discúlpenme por favor, ahí distraerlos. Entonces resulta que eso trae gran desaliento al pueblo de Dios. Venían tristes de una pobreza, de un maltrato, de un vituperio constante, 430 años esclavos, van caminando por el desierto. Imagínense la situación del desierto. Si uno en nuestras ciudades a veces al mediodía está que no puede el calor y que tiene acceso de pronto a tomarse un vasito de agua, a hacerse en una sombrita y descansar, y no tenemos, digamos, el problema de que alguien nos va a latigar por estar descansando. Imagínense qué podían sentir ellos. Estaban en pleno desierto, en un caminar que parecía no tener fin, y para muchos no tuvo fin o encontraron fin en la muerte, y se encuentran con que aquellos que eran sus familiares, los descendientes de Esaú, les hacen tremenda acción negativa en contra de ese pueblo que se estaba moviendo bajo la voluntad y dirección de Dios. Más adelante vamos a encontrar que a pesar de eso que hicieron malo ante los ojos de Dios, Dios mismo, mostrando su infinita misericordia, por allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, Dios mismo instruye a su pueblo para que no aborrezcan a los hijos de Esaú, o sea, al reino de los edomitas. Eso muestra que el corazón de Dios es muy grande, y para nosotros también trae una enseñanza. Porque puede ser que nosotros tengamos un llamado de parte de Dios, pero tarde o temprano nos vamos a encontrar con personas que nos van a hacer muy difícil nuestro camino, personas que van a traer amargura a nuestros días, personas que nos van a afectar sencillamente porque quieren hacerlo, porque el único gusto que tienen es verte destruido. Pero ahí recuerda la enseñanza que Dios le dio a su pueblo y que hoy te la comparto a ti. No aborrezcas a tu hermano, porque en eso no vas a hallar bendición. No te corresponde a ti la venganza. No te dejes llenar de la basura del odio, del resentimiento, porque de esa forma va a ser mucho más difícil tu avanzar en pos de eso que Dios te ha prometido y que sin duda alguna lo cumplirá. Muchos siglos más adelante nos vamos a encontrar con un personaje bastante oscuro, Herodes. En la Biblia se mencionan varios reyes con ese nombre, pero nos estamos refiriendo a Herodes, el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años cuando se enteró que había nacido el Mesías. Aquel Herodes que habló con los sabios de Oriente, conocidos en nuestra jerga popular como
los 3 reyes magos, que para información de todos ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. Dice la Biblia que eran unos sabios de Oriente. No se sabe cuántos en realidad. El tema también de Melchor, Gaspar y Baltasar, anulémoslo porque la Biblia no hace mención de estos personajes con esos nombres. Ya eso más adelante vamos a encontrar que pertenecen a un culto bastante oscuro y que realmente lo que usted conoce como los Reyes Magos es un tema bastante complicado que se los explicaré mucho más adelante. Ahí ya les dañé la novena para este año, muchachos, pero se trata de tener conocimiento, de saber en quién creemos y por qué creemos en él. Bueno, entonces resulta que este Herodes, el que decreta la matanza de los niños con el fin de acabar con el Mesías precisamente, era descendiente de los edomitas, era descendiente de Esaú. Y vemos ahí cómo todo este conflicto que nos acompaña en nuestros días empieza a hacerse cada vez mucho más sangriento, mucho más feroz. Hasta hoy, por ejemplo, cada vez que usted enciende las noticias y escucha, hubo un enfrentamiento en la franja de Gaza. Palestina envió unos misiles a Israel. Israel respondió y murieron tantos. Esos dos pueblos son los descendientes de Esaú y de Jacob. Y también a los de Esaú posteriormente vamos a encontrar que se le suman los descendientes de Ismael, que hoy por hoy son todos los pueblos musulmanes y que obviamente son muchísimos en número, obviamente, y también en poderío económico, que le van a hacer la vida imposible a Israel toda la vida hasta que Dios regrese por nosotros. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.